Buenas noches, profesor. Hola, Ronald. Al otro también que le chocó el carro también, no le dijeron nada. Es que es a la gente, pues. Eso. Mm. Buenas noches a todos. Sí, ¿quién ha estado? ¿Cómo estás, Luis? Oh, sí. Vamos Por a... eso, Ok. Vamos a hacerle un favor a Carly, vamos a silenciar su micro. Ok, entonces hoy día vamos a comenzar con la clase. Ya somos 16, ya se irán sumando el resto.
Hoy ya vamos a continuar, como les había dicho la semana pasada, vamos a continuar con este tema de revisar y repasar conceptos que posiblemente ustedes ya conozcan, pero vamos a refrescarlos para poder llegar con mayor tranquilidad a revisar los protocolos que vamos a ver más adelante. Entonces, hoy día, bueno, vamos a terminar o vamos a ver, espera un ratito, se me salió esto. Vamos a terminar y vamos a ver un poco la parte de enrutamiento estático. Nosotros ya lo hicimos la semana pasada de manera práctica. Vamos a revisar un poco la teoría hoy día. Vamos a cerrar el día viernes con el enrutamiento dinámico, la parte teórica y práctica, al menos eso espero. Y con eso nos queda, como les decía, ya comenzar a partir de la semana 3, sin problemas, todo lo que concierne directamente al curso. Entonces, con esto ya estaríamos bastante bien para poder comprender los demás conceptos sin problemas. ¿Ok? Entonces ya estoy compartiendo mi pantalla. Vamos a comenzar a ver la parte de protocolos de enrutamiento, mejor dicho, enrutamiento estático, perdón. ¿Ok? Entonces esto forma parte de la unidad 1, donde vamos a conocer IPv6. Como les decía, estaba haciendo la parte de repaso. Hoy día vamos a ver toda la parte teórica del enrutamiento estático y vamos a tratar de hacer o recordar un poco la simulación y ver cómo este se comporta con los diferentes tipos de enrutamiento estático que existen. ¿Ok? Voy a quitar acá esto. Ya. Ok. Entonces, ya ustedes la semana pasada me habían definido qué es enrutamiento. Solamente para tratar de ver o de poder tratar de definir qué consideran ustedes enrutamiento. ¿Qué es para ustedes enrutar? ¿Qué consideran enrutamiento? Buenas noches, profesor. Hola, Berman. Sí, Espera, déjame subir un poquito el volumen de mi parlante, no te escucho bien. Ya. sí, buenas noches, profesor. Bueno, creo que como su nombre lo dice, ¿no? Se trata de enrutar, de redirigir Ya. paquetes por la ruta que uno desea que vaya, ¿no? Para que no esté en forma desordenada. Ya. Ok, entonces, a ver, repíteme un poquito, discúlpame. Es establecer el camino por donde, Tiene que ir la información que uno quiere que vaya a un destino predeterminado, ¿no? por dónde deben viajar los paquetes. Exacto. Y no Ok, mandarlo como brocas, que sería mandarlo a granel a todo el mundo, ¿no? Que hacer la mejor utilización de los recursos, redireccionando la información por un camino específico, ¿no? ok, esa me parece más interesante, ¿no? Establecer el mejor camino para el transporte de los paquetes de datos entre dos dispositivos. Ujú. ¿Sí? Vamos Sí, a tratar de ordenarlo así. Ok, bien, me parece bien. Eso que podríamos definir, como bien dices, es buscar un camino de todos los que existan, de todos los posibles que existan en una topología, ¿no? Como bien dice en la diapositiva, que posean gran conectividad. Entonces hay que buscar la mejor ruta, hay que definir primero qué se entiende por la mejor ruta, y a eso vamos a llegar en estas láminas. Y luego, para definir la mejor ruta, vamos a tener que hablar de algunas métricas, ¿no? De algunos valores que nos permitan establecer o hacer lo que tú dices, ¿no, Berman? Priorizar, hacer más eficiente el uso de los recursos que tenemos. Entonces, vamos a ver que el enrutamiento está dividido, digamos, en dos grandes grupos. El primero es el estático, este pequeñito. Bueno, solamente está dividido en dos, en realidad los dos son grandes. Y el dinámico, tenemos estáticos dinámicos. Dentro del estático que vamos a ver hoy día, básicamente todo el establecimiento de rutas son manuales, todo es decidido por el gestor o el administrador de la red,
Mientras que lo que vamos a ver el viernes con el enrutamiento dinámico existen diversos tipos, ya sea por su, digamos, aproximación a cómo se comportan o en función al protocolo IP o al tipo de red al cual está sujeto. Vamos primero, ¿no? Existen las redes classful o estas redes que son asociadas a la clase. Estas redes prácticamente ya no existen, ya no hay redes classful, ya no hay redes asociadas a una clase. Todas las redes ahorita se consideran classless, o sea, sin clase, sin el asociamiento a la clase. Es decir, se trabaja con este formato CIDR o básicamente como si se hubieran trabajado con BLSM, por decirlo de alguna manera. Y el otro tipo son las que están por IPv6, ¿no? Las redes actuales o las futuras redes en IPv6. Y luego por el comportamiento del protocolo, existen los protocolos dinámicos de vector distancia, es decir, ellos conocen cómo llegar a una red remota, pero en base básicamente a cómo ir saltando entre routers. Es decir, conocen los vecinos, hitos en particular de una red y no conocen toda la topología, solo conocen cómo llegan al siguiente router desde el punto donde se encuentran. Aquí tenemos, bueno, RIP y GRP ya no existen, o bueno, sí existen, pero ya han sido mejorados por la versión 2 y por EIGRP, y si estamos hablando de redes IPv6, tendríamos por RIP de siguiente generación y EIGRP versión 6. Luego están los de estado enlace, que básicamente trabajan en función a máquinas de estado finitas, donde de alguna manera ellos no solamente conocen los routers vecinos, sino conocen toda la topología y básicamente de lo que se encargan es, o mejor dicho, cómo operan es en función a características propias del, valga la redundancia, de cómo se encuentra el enlace entre dos redes en particular. Acá vamos a analizar OSPF y OSPF versión 3. Ahí es, que es propietario de Cisco, no lo vamos a revisar. Y luego vamos a ver vector ruta, que es protocolo de routing exterior. Y acá tenemos BGP o Border Gateway Protocol, protocolo que se utiliza a veces entre operadores o carrier. Y tenemos las dos versiones, ¿no? BGP y BGP versión 6. Entonces, ¿cómo funciona el enrutamiento? Esta tablita que la obtuve de la plataforma de Cisco, es la más sencilla. Como ven, hay un proceso de envío, ¿no? El paquete llega a una interfaz en particular, el router busca coincidencia en la tabla de rutas. Ustedes ya el día viernes pasado hemos visto la tabla de rutas y han visto cómo hace la coincidencia. Si la dirección de IP coincide con el destino o coincide con la subred, tiene dos opciones, ¿no? Es directamente conectada, que es lo primero que busca. Si la interfaz es directamente conectada, revisas la tabla de RP para establecer cómo va a ser el reenvío de la trama hacia la red local. Si la tabla no es, si el paquete no va a una interfaz directamente conectada o no hay una coincidencia con la interfaz directamente conectada, buscas una de las redes remotas, ¿no? Vamos a ver en la tabla que las siguientes después de la directamente conectada son las rutas estáticas, porque tienen una métrica 1 o una distancia administrativa 1 también. Vamos a encontrar que la red remota, si es una red remota, va a pasar que va a haber un proceso nuevo de encapsulación y va a salir por la interfaz donde o hacia donde apunte la interfaz de la red remota. Si no incluyera, o mejor dicho, si el paquete no hubiera coincidencia ni con las directamente conectadas, ni con la red remota, hay lo que ustedes me indicaron, una ruta de último recurso, una ruta por defecto. Si existiera la ruta por defecto, básicamente es por donde va a reenviar todos los paquetes, se encapsula y sale por la ruta por defecto, y si no, simplemente se descarta. Y como ven, hay un mensaje ICMP de respuesta hacia el dispositivo origen. Entonces hay todo un proceso ahí bastante, ¿no? En 3 pasos, vamos a decirle, para poder consultar si es que puede reenviar por alguno de ellos.
Entonces, en la tabla de enrutamiento, como les decía el día viernes, esto es un archivo de almacenamiento, es un archivo que se almacena, se guarda en la RAM. Es decir, si por alguna razón el dispositivo se reinicia, eso se reconstruye al momento que el dispositivo vuelve a cargar el sistema operativo, vuelve a cargar todas las rutas que tenga. Y obviamente, si es que tiene protocolos dinámicos, va a reconstruir las rutas dependiendo cómo trabaja el protocolo dinámico. Entonces, ¿qué tiene el enrutamiento? Las rutas conectadas directamente, las remotas y asociaciones de reto de siguiente salto. Entonces, estos son, de alguna manera, lo que básicamente contiene una tabla de rutas. ¿Cómo recibe información la tabla de enrutamiento? Lo primero es por las interfaces directamente conectadas, ¿no? O mejor dicho, primero por los enlaces locales, perdón. Son aquellas direcciones IPs que son enviadas cuando yo enciendo, mejor dicho, cubro una dirección IP y la enciendo correctamente en uno de los routers, en este caso de Cisco, son incluidas en la tabla de rutas. Luego aparecen las redes directamente conectadas. En tercer lugar, aparecen las rutas estáticas. Y por último, aparecen todas las rutas que sean o provengan de un protocolo de enrutamiento dinámico, ¿no? Como OSPF, IGRP o RIP. Cualquiera, ese sería un poco el orden de cómo se van incluyendo las rutas a la tabla. Las tablas, o mejor dicho, las rutas, tienen algunas consideraciones en particular, y una de ellas es la distancia administrativa. Como ven, dice, es el primer criterio que un router utiliza para establecer la prioridad entre distintas rutas que existen en un router. ¿Qué quiero decir? Vamos a ver, en la siguiente lámina está la tabla de distancias administrativas. Como ven, dice, mide la fiabilidad de la fuente de la información de ruteo y solamente tiene importancia local. Es decir, la tabla, o mejor dicho, las distancias administrativas solo se ocupan en el propio router, no son enviadas hacia otro dispositivo. Estas son las distancias administrativas con respecto a los protocolos o a los dispositivos directamente conectados. Como ven, dice directamente conectados tienen una distancia administrativa de 0. Es decir, los routers van a preferir, antes que encontrar, si tuvieran dos rutas o dos caminos al mismo destino, por ejemplo, una con RIP y otra directamente conectada, posiblemente como respaldo, preferirían enviarla por la ruta directamente conectada, ya que tiene una menor distancia administrativa que si tuviera que enviarla por la ruta que se generara por el protocolo de enrutamiento dinámico. Entonces, la distancia administrativa mide eso, la confiabilidad. ¿Qué protocolo se establece antes que otro? Por ejemplo, si tuviera en el mismo router dos protocolos, por ejemplo, OSPF y RIP, trabajando en simultáneo, las rutas serían preferiblemente enviadas por OSPF, ya que tiene una menor distancia administrativa. Entonces, nuevamente, ¿no? La distancia administrativa mide la confiabilidad y mide básicamente qué protocolo, o mejor dicho, por dónde se han enviado los paquetes en función al protocolo. Y luego de eso vienen las métricas. Entonces, la métrica básicamente dice que es un valor que toman los diferentes protocolos de enrutamiento para determinar cuál es la mejor ruta hacia una red destino. Cada ruta o cada red o cómo llegar a una red destino, como lo dijo Verma, tiene un costo. Y el protocolo tiene o asigna costos distintos en función a sus algunos parámetros en particular. Vamos a ver el día viernes que les voy adelantando, ¿no? RIP, si ustedes recuerdan, la métrica son saltos. Por cuántos routers tiene que pasar un paquete antes de llegar al destino. La métrica para OSPF es el costo del enlace. Es decir, aquellos que tienen un enlace más veloz
tienen una métrica más baja y por lo tanto son más confiables que otros. O son mayoritariamente más deseables de enviar por esa ruta que por otra. Y por último, por ejemplo, EIGRP tiene una fórmula un poco particular para calcular su métrica. Es más, EIGRP trabaja de manera un poco particular con respecto a los otros protocolos. Porque, bueno, hay formas de, o mejor dicho, él no solamente designa un router por el cual reenviar los paquetes, sino tiene el respaldo por si ya el dispositivo no funcionaría correctamente el principal. Ok, entonces, esos serían algunos. Nosotros vimos el día viernes la parte de enrutamiento estático. Y una ruta estática, básicamente, como dice ahí, se definen administrativamente. Les repito, ¿no? Es el administrador o el gestor del dispositivo de la red quien establece la ruta. Y cómo van a ir de un origen a un destino, es decir, cómo yo los voy a llevar, qué camino van a tomar. Con esto yo puedo determinar de manera precisa o por decisión del administrador cómo voy a llevar los paquetes desde una red a otra. Básicamente, como ya le dije, son manuales. Las rutas estáticas tienen valor de distancia administrativa 1 o 1. Son, después de las directamente conectadas, aquellas que tienen mayor preferencia. Y básicamente, siempre si es que se configura una ruta estática, aparece, como ya vimos el día viernes, en la tabla de rutas como directamente conectada. A pesar de, bueno, y tiene un cambio de distancia administrativa. Si ustedes ven, o la tabla de comparación, el enrutamiento dinámico contra el estático, básicamente es la complejidad lo que hace tomar una decisión de implementar uno u otro. Básicamente yo les había dicho que, por ejemplo, en redes pequeñas y poco escalables o poco cambiantes, era mejor establecer un routing estático a pesar de que era, digamos, operativamente más complejo hacer la instalación. Sin embargo, un enrutamiento dinámico dice que es, bueno, independientemente del tamaño de la red, efectivamente puedo usar desde 2 routers hasta, no sé, tener una red muy compleja. Pero básicamente ahí va a tallar mucho el uso de los recursos, ¿no? Voy a saltarme un poco. Y es que si tengo una red pequeña con pocos recursos o con routers con recursos limitados, no sería muy conveniente que utilicen enrutamiento dinámico, porque el enrutamiento dinámico consume tanto uso de CPU como de memoria y, bueno, básicamente un poco de ancho de banda para poder hacer, dependiendo del protocolo, el envío de algunos paquetes de mantenimiento. Mientras que el routing estático simplemente, al estar configurado de manera, o mejor dicho, estar configurado por el administrador, no necesita recursos adicionales. Entonces, en función a eso, yo puedo decir que si algo pasa en el enrutamiento estático, el administrador de la red tiene que estar pendiente, mientras que en el dinámico es adaptable según esté la configuración para poder modificar las rutas o el cambio en si es que existe un cambio en la topología o en el diseño de la red. El enrutamiento es escalable, me permite crecer sin problemas, mientras que en el estático, como ya les había dicho, es para topologías simples. La facilidad de pronóstico, esto va en función a los dominios de falla, es decir, qué tanto qué tanto podría predecir si es que de alguna manera existirá una falla y cómo poder determinar si esto va a afectar o no a alguna de las rutas. En el routing estático, la ruta de destino siempre es la misma, es decir, yo puedo, si sé que algún dispositivo puede comenzar a fallar o comienza a fallar, básicamente cómo solucionar el problema, ¿no? O cambiando la ruta, o cambiando el dispositivo, o posiblemente cambiando la interfaz. Mientras que en un enrutamiento dinámico, esto puede cambiar. Entonces los paquetes a veces pueden tomar en función a las métricas caminos distintos, de ida como de regreso. Entonces la facilidad de pronóstico, de determinar un poco la falla, requiere un poco más de expertise
en el administrador, ¿no? O en el gestor de la red. O mejor dicho, más aún, requiere algún tipo de conocimiento mayor a cómo funciona el protocolo o cómo funciona el algoritmo del protocolo para poder determinar qué camino ha tomado y cómo y por qué el porqué de la falla. Entonces la complejidad, si bien es cierto en el reclutamiento estático la complejidad es operativa, en el reclutamiento dinámico la complejidad de configuración va por el conocimiento de los protocolos o el protocolo que voy a usar para poder hacer las rutas entre mi topología. Ahí hay algunas decisiones que tomar, ¿no? En función a cómo yo voy a implementar la red. Bueno, esto ya ustedes lo conocen, la configuración es bastante sencilla, ¿no? Tenemos el comando iproute, ya les había dicho, la dirección de red, la máscara de subred. Tengo dos opciones, o utilizo una IP llamada IP del siguiente salto, o utilizo la interfaz de salida. Y que básicamente la interfaz de salida les había comentado y les había dicho que las podíamos utilizar en momentos donde las conexiones sean punto a punto. Es decir, donde utilice interfaces seriales, ya que no existen mayor camino más que la interfaz serial hacia el dispositivo remoto, mientras que utilicemos las direcciones de IP del siguiente salto cuando sean o cuando los dispositivos estén conectados a interfaces multiacceso. ¿Qué quiero decir con multiacceso? Que estén sujetos a un dominio de broadcast, o mejor dicho, que estén conectadas a otro dispositivo Ethernet, ¿no? O a otro dispositivo. Posiblemente puedan ser un switch, ¿no? A veces se pueden configurar varios routers conectados a un switch. Entonces, a estas redes multiacceso es mejor utilizar la IP del siguiente salto, para no complicar con las resoluciones ARP, ¿no? Ese es el problema del direccionamiento con respecto a la parte del siguiente salto. Entonces, vamos a la parte de IP del siguiente salto. Como ven, hay que identificarlo mediante una dirección IP, ¿no? O una interfaz de salida. Ambas no sé por qué le he puesto ambas. Entonces tenemos esta opción, ¿no? La configuración de esta topología ejemplo, siendo el router A que quiere enviar paquetes hacia la red remota del router B, es decir, a la red 172.16.1.0. Como ya han visto, tendríamos la opción de poner ya sea la interfaz, en este caso que tenemos una interfaz serial, o simplemente la IP del siguiente salto. ¿Qué quiero decir con la IP del siguiente salto? Tendría que llevar, vamos a poner acá, ¿no? Tendría que llevar, o tendría que ubicar acá está. Tendría que ubicar la dirección IP destino, es decir, dónde va a llegar mis paquetes. En este caso, estoy viendo que es esta que está por acá, ¿no? Que ya estaba previamente definida en el ejemplo. Entonces, tengo dos opciones para poder ubicar, o para poder configurar, perdón, una ruta estática. Acá. La ruta estática por defecto es básicamente la que vimos el día viernes, aquellas que no se encuentran, como dice ahí, explícitamente numeradas, es decir, aquellas que no se encuentran explícitamente nombradas o marcadas en la tabla de rutas, ¿no? Entonces, básicamente lo que voy a definir es una ruta a la cual, cuando no exista ninguna coincidencia, voy a enviar o voy a indicarle a los dispositivos que tomen ese camino. Por ejemplo, en el ejemplo que estoy mostrando acá, imaginando que estas se encuentran aquí conectadas, a pesar de que no sé si lo estén, porque es una nubecita. Imaginando que estas están conectadas así, posiblemente. Esta red tiene como único destino, o tiene como único camino de salida, posiblemente la red en la cual el router A se encuentra conectado, ¿no? Este podría ser B y este podría ser C. Ok, entonces
algo que yo puedo hacer para simplificar la tabla de rutas, creo que fue Luis el que me lo dijo, por un tema de mejorar el rendimiento del dispositivo, ¿no? No hacer una tabla de rutas tan grande, porque recuerden que mientras más grande la tabla de rutas, más consumo de recursos existen por parte del dispositivo. Porque recuerden que el procesamiento de las rutas se hace una a una, es decir, comienza a buscar en la tabla de rutas fuera de que las busca si son directamente conectadas o si son rutas remotas. Dentro de las rutas remotas comienza a hacer comparaciones una a una, red a red, ¿no? A nivel binario hace las comparaciones, encuentra las coincidencias y luego envía la tabla. No sé si se acuerdan cómo hace las comparaciones el router. Sí. ¿Se acuerdan cómo hace la comparación el router? Una a una en orden descendente. Sí, correcto. Hace una a una a nivel binario, ¿no? Y utiliza esta famosa técnica de ANDing para poder comparar y determinar si es que realmente existe correspondencia en una dirección de red o no. La que no pudimos configurar y era esta, la ruta estática flotante. Esta básicamente es como, por decirlo así, es una ruta que se utiliza como respaldo. Como ven, dice para proporcionar una ruta de respaldo a una ruta estática o posiblemente una ruta dinámica principal. Lo que hay que hacer en esta ruta es básicamente modificar la distancia administrativa. Es bastante sencillo. En el ejemplo, ¿no? Como ven, tenemos fuera de tener algún tipo de conectividad a través de una WAN privada, tenemos una ruta de respaldo posiblemente a través de el proveedor, un proveedor de servicios de internet. Y lo que en realidad ha sucedido en cada uno de los routers es que fuera de establecer la ruta principal, vamos a decir así, una ruta estática, con una distancia administrativa, por ejemplo, 1, y no está puesta, pero acá viene una distancia administrativa 1, voy a definir una ruta simplemente por otro camino, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo la ruta principal que toma este camino, por la WAN, por aquí. La ruta principal toma el camino por la WAN privada para llegar al router desde la sucursal HQ. Y he definido una ruta del siguiente salto, ¿no? Podría haber sido una ruta también con la interfaz, da lo mismo, porque las dos son seriales, indicándole que si por alguna razón esta ruta dejara de existir, tomara este otro camino, ¿no? Y para eso definí la ruta estática flotante, cambiándole la distancia administrativa del valor por defecto, que es 1, a un valor por defecto mayor. Podría haber sido 2, podría haber sido 3, podría haber sido 10. El valor máximo es 255. ¿Ok? Entonces acá podrían haber definido, o se pueden definir, más de un camino de respaldo, ¿no? No sé, si acá hubiera otro router más por aquí, si existiera otro router más por acá, podría definir una tercera ruta de respaldo, cambiándole simplemente aquí una nueva ruta y poniéndole otra distancia administrativa. Eso permite que básicamente pueda yo agregar más rutas si simplemente solo se encuentra aquí activa una. Si esta ruta con distancia administrativa menor ya no existiera, busca la siguiente y la siguiente, en el proceso que hace un rato me dijeron, ¿no? De arriba hacia abajo. Entonces, ¿Y cuál sería la cantidad de rutas como auxiliares, por así decirlo, ¿no? estas rutas de respaldo, ¿cuántas serían? Lo recomendado, más que nada. ¿Cuántas rutas de respaldo
serían necesarias agregar a un route. Es que en realidad para este caso no habría un máximo, ¿no? O ni un recomendado. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a suponer que tengo, se fue mi puntero, ok. Vamos a suponer que yo tengo aquí, para esta conexión principal por la WAN, tengo estas dos rutas, ¿no? La del ISP1, vamos a ponerle acá, y la del ISP2. Se supone que si estamos invirtiendo en tener dos rutas de respaldo, yo consideraría que a este router y al DHQ debería ponerle al menos dos rutas más flotantes o dos rutas de respaldo para que en la eventualidad que se caiga la WAN privada o se caiga el primer enlace, vaya por internet, y si se caiga el segundo operador o el segundo acceso por internet, tome el segundo operador. O sea, lo que busca esto es dar redundancia, así que no habría un máximo. Entonces solo ruta para respaldo. Eso cuando se Son rutas de configura la respaldo. ruta flotante. Es Son rutas respaldo. de respaldo. Son rutas de respaldo. Estas rutas flotantes son rutas de respaldo. También se puede usar para definir qué ruta, o bueno, qué camino puede tomar los paquetes. Sí, también. O sea, Yo ponte, si yo no quiero que vaya, no sé, a través de una interfaz y que vaya solamente todo el tráfico a través de una sola, ¿se puede definir con eso también? con la flotante no, con la estática. Yo podría definir. Voy a No, bueno, estar- si están directamente conectadas, claro, pero o sea, No. Ahorita creo que he entendido lo que me has dicho. Déjame un ratito, voy a intentar borrar esta cosa que he hecho por acá. Voy a borrar para intentar. Creo que te he entendido lo que me quieres decir. Si no, a ver, vamos a borrar acá. Y ahorita le respondo a Víctor, que me está preguntando por qué he puesto una sí y una no. Ok, tú me dices, yo puedo tomar el camino de ida en este sentido, ¿sí? Y de regreso quiero tomar este camino, ¿sí? algo así. Ok. Para eso, por eso, como estoy haciendo rutas estáticas, yo tengo control, como les decía, o como se había mostrado en las diapositivas, el administrador o quien haga la configuración tiene control total de cómo viajan los paquetes. Entonces, por ejemplo, yo a este router, vamos a ponerle 1, yo podría decirle que que haga esto, ¿no? IP route a la ruta, a la red remota, que está por acá, por la interfaz, aquí. Pero aquí bueno, acá el router que tiene HQ, vamos a decirle que es el router 2, yo podría decirle que que haga lo mismo, ¿no? Voy a ver si puedo escribir. No puedo escribir acá. Bueno, sería así, ¿no? Podría poner un IP route. Ahí. Voy a ponerlo así, ¿ya? IP route. Aquí sería a la red 200.240, así. Y en vez de decirle que vaya por esta serial 000, puedo decirle que tome este camino, que vamos a decir que, bueno, acá está, ¿no? Que está identificada con la serial 0, uy, perdónenme, pero hoy ya estoy con el mouse hasta las patas, por la serial 001. Entonces, el router 1 lo va a enviar por su serial 0, cuando el router 2 o el router HQ tenga que devolver los paquetes, los va a enviar por aquí, por internet. Obviamente aquí también habrá una ruta y los enviará por acá, ¿no? Entonces yo puedo tomar el control sin necesidad de tener una ruta flotante. No necesito para hacer eso. Víctor me pregunta por qué una declara con siguiente salto y por qué declaro aquí una... Se perdió. ¿Por qué en una declaro... Acá está. ¿Por qué en una declaro la interfaz y por qué en una declaro la IP? En realidad podría haber declarado en las dos con la interfaz. Como les acaba de decir hace un ratito, no es... Dado que en las dos tengo interfaces seriales, en las dos podría aplicar que solamente se utilice la interfaz de salida.
Pero simplemente lo hice para que podamos evidenciar los dos métodos de definición de una IP o de una ruta estática, ¿no? Ya sea con la interfaz de salida o con la IP del siguiente salto. Es solamente por la explicación. Cualquiera de los dos puedes utilizar. Es más, la primera también podría ser, ¿no? En vez de ponerle serial 000, podría haber sido que vayas a la 209, 165, 200, 241. Ya está. Esto es indistinto. Entonces, las rutas flotantes es básicamente con rutas de respaldo, ¿no? Esto nos ayuda a hacer más, vamos a decir, eficiente la red, ¿no? Las rutas estáticas resumidas son lo que me dijeron el día viernes, ¿no? Son las rutas sumarizadas. Solo que, bueno, la sumarización en algunos casos la ponen más para procesos de enrutamiento dinámico, por eso acá le ponen resumida, pero no es nada más que la sumarización de varias redes. Como ven, para resumir las entradas o las tablas de routing, lo único que hay que tener en cuenta son esto. Las redes de destino deben ser contiguas, y ahorita vamos a ver, ¿no? Deben estar una detrás de otras. Todas las rutas estáticas deben tener o utilizar una misma interfaz de salida, ¿no? O una misma dirección de IP del siguiente salto. Entonces, para entender mejor la gráfica, o para entender mejor esto con la gráfica. Si se dan cuenta, miren, 172, tengo 21, 23, 20 y 22. Tengo la red, para ponerla en orden, 20, 21, 22 y 23. Todas las redes LAN son contiguas. Están unas al lado de la otra, para ser exacto. Si aquí hubiera una, en vez de 21, fuera una 24, ya no puedo resumir la red. Ya no se podría resumir. Entonces, una de las características tienen que ser contiguas, tienen que estar unas al lado de otras. Y la segunda que decía es que tienen que llegar o salir por una misma interfaz, en este caso por aquí, ¿no? Todas salen por la misma interfaz serial 001. Solamente he puesto la interfaz serial 001, entonces puedo resumir todas estas redes en una sola. Todas estas redes pueden estar resumidas en esta única ruta. Ahora, la pregunta, bueno, me imagino si se acordarán cómo resumir esa ruta. Para resumir esa ruta, lo que hay que hacer o lo que hay que encontrar es la coincidencia de bits. Espérenme un ratito, voy a tratar de poner esto acá. No puedo, espérenme un ratito. Uy, se salió. Espérenme un ratito, voy a cambiar de... No puedo... Acá. Ok, acá está mejor. Vamos a ver acá. Para poder encontrar la sumarización en realidad de esta ruta, lo único que en realidad debería hacer sería poner, vamos a poner acá, 172, ya. Vamos a borrar acá un ratito. Ok. Acá vamos a poner. Voy a comenzar 172. Como tengo en el segundo octeto donde están cambiando todas, voy a convertir todos los segundos octetos a binario. Entonces, necesitaría comenzar poniendo 0, 128, 64, 32, 16. Tengo 001, no necesito 8, 4. Ahí tengo 20. 6, 7, 8. Acá vamos a poner 0 y acá 0, ¿no? Porque son todos ceros. Esta es la 172
2000, la primera. La segunda sería 172.000.101. La 21 sería por acá. Y obviamente acá vienen 8 ceros y acá, perdón, y acá vienen otros 8 ceros. La tercera sería 172. Tengo 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Esta sería la número 22. Ya está la 21, la 22. Acá vienen otros 8 ceros y acá también vienen otros 8 ceros. Y por último tengo la 172.000.10.111, que es la 23. Y acá también hay 8 ceros y por acá hay 8 ceros más. Ok, para sumarizarlo lo que debo hacer es simplemente encontrar hasta dónde llega la coincidencia. Es decir, los 4 primeros son ceros, los segundos 4 son ceros, los terceros son ceros, unos, luego viene 0, hasta aquí todos están igualitos. Hasta este bit todos son iguales. Hasta aquí. ¿Cierto? Hasta aquí, hasta este bit. Voy a tratar de cambiar de color. Esperen un ratito. Ok, hasta este bit voy a tratar de marcarlo. Disculpen si estoy es un poco choco, pero ahí está. Si ustedes se tratan de dar cuenta en este poco garabato, tengo el 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits que existen coincidencias iguales en todos los segmentos, en las 4 redes. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir que puedo sumarizar hasta este número de bits y el resto ya no podría hacerlo. O mejor dicho, voy a tomar a estos 6 primeros bits como la dirección de red. Es decir, mi sumarización sería así: 172.20.00. Tengo aquí 8 bits más 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más 6 bits, esto sería 1/14. Que es la ruta resumida que me dan acá. Es, yo creo que bastante sencillo. Esa es la manera como se sumariza. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Ok, entonces. Okay, Profesor, bueno. buenas noches. Sí, dime, Carlos. Una consulta. Si en uno de esos IPs, en la 1, 2, 3, 4, en la quinta en vez de ser 0, o bueno, en la sexta en vez de ser 1 es 0, se sumariza las 5 primeros. A ver, vamos a ver. Voy a intentar hacer lo que me dices. Voy a quitar esto. Un ratito, voy a quitar esto. Digamos que, ¿a cuál le cambio? ¿A cuál a la primera, a la segunda, a la tercera? Ya. A la última. Tú me dices que en la última, en vez de este 0, ay cacho, en vez de ese 0, que esto sea, caramba, que en vez de esto sea así, 1, 1, 1, ¿cierto? Carlos, El 1, 1, 0. 1, 1, 0. 0, así. Ya, así es. Ya, entonces ¿esto cuánto da? Igual se sumariza. Da 16, 16 y 8, 24, 26, 27. Ya no podría sumarizarlo. Esta de Y, acá, y no se podría agarrar las 5 primeras, o sea, podrías las agarrar. 5 primeras de todas. No. Lo que podrías agarrar es estas dos. La 20, perdón, estoy mal. La 20 y la 21. Tendrías que hacer así, ¿no? Tendrías que poner aquí. Estas dos podrías agruparlas y saldría un /17. Y esta la dejaría solita como está. Y esa también tendría que serla sola como está.
Ah, ok, ok. Perdón, un barra 15, no un barra 17. Un barra 15. Estoy mal. 2.16 hacen un 15. Así. ¿No? Si te das cuenta, al tener una dispareja, ya no puedo tomar las 4. Solo tomo estas dos, que serían estas dos primeras, hasta donde hay coincidencia. Y sumo, ¿no? Hasta aquí. Solamente puedo hacer, sale en barra 15. Ya no barra 14. O sea, lo que yo entiendo de la sumarización es que los bits, los primeros bits, que es hasta el sexto bit, Ujú. son iguales y las Deben otras ser iguales. claro, las otras son diferentes, ¿no? Sí, correcto. Ya. Y en vez que eran las seis bits sean iguales, una de ellas sea diferente, entonces agarraría las 5 primeros bits y se podría sumarizar. Y lo podría sumarizar. Ah, ok, gracias. Claro, básicamente lo que les estoy diciendo acá, yo creo que ya le entendí lo que me dice Carlos. Lo que me sirve entender hasta qué bit, es igual, en realidad sirve para dos cosas, para determinar cuál va a ser la dirección de red, ¿no? 172, y acá, si ustedes ven, hasta aquí. Ay, caracho, ya me pinté una que no debía. Pero bueno, y luego para determinar cuántos bits voy a tomar para poder definir la máscara de subred. Como acá tengo, miren, acá en este caso, en el que estoy sumarizando 2, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero este también, el séptimo bit también es idéntico. Hasta ahí. Entonces tengo 8 bits acá y tengo 7 bits acá. Y eso me da esta máscara 15. Donde no coinciden solamente los últimos. O mejor dicho, el último bit es el que no coincide y por lo tanto tomo esta dirección 172, tomo esta parte de aquí para determinar la porción o la dirección de red y cuento cuántos bits tienen coincidencia para determinar la máscara. Y así es el proceso de sumarización. No sé si me dejé entender. Profesor, buenas noches. Sí. La parte de la máscara 15 no me quedó muy claro, porque... Ah, ya. Déjame, voy a borrar esa parte y voy a volver a... hacer todo de nuevo. Okay. Era este. Ya, a ver. Acá es 0. Y era 0, 0. Ok. Para sumarizar, repetimos todo. Necesito redes contiguas. Es decir, que todas estén unas seguidas de otras. Como es el caso del ejemplo. Para poder hacer la sumarización, lo que yo necesito básicamente es primero convertirlo a binario. No he convertido 172 porque yo sé que todos los primeros 8 bits son igualitos. Todos tienen el mismo patrón. Entonces lo he dejado idéntico en decimal. Pero a partir del segundo comienzan a cambiar. Y por lo tanto, ahí es donde comienzo a hacer la conversión a binario. Para poder hacer la sumarización, lo que yo necesito primero es identificar cuál va a ser mi dirección de red. Para saber eso, voy a contar las coincidencias. Yo les decía, los primeros bits en todas las direcciones son los mismos. ¿Dónde comienza a cambiar? En el ejemplo que me acaba de poner Carlos Enrique, es que comienzan a cambiar, en la última red comienzan a cambiar a partir del quinto bit. 1, 2, 3, 4 a partir del quinto bit. Entonces, esta red ya no la puedo tomar, ya no la puedo sumarizar. Esta se va. Teóricamente ya no podría sumarizar todo.
teóricamente, porque no son contiguas. Al menos esta ya no es contigua con esta. Pero sí podría sumarizar esta y esta. Entonces voy a centrarme en esas dos. Voy a centrarme en sumarizar esas dos subredes o esas dos redes. Voy a centrarme acá en estas dos de acá. ¿Qué voy a decir acá? A ver, el primer bit es todos los primeros. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto bit y hasta el séptimo bit son idénticos. Hasta ahí son igualitos. ¿Sí? ¿Hasta ahí me sigues? ¿Dónde Sí, está? profesor. Ciro, ¿hasta ahí me sigues? Sí, profesor. Ya, ok. Entonces, tengo, como estas dos ya las descarté y no las puedo sumarizar, voy a sumarizar las dos primeras. Tengo aquí que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits son los coincidentes, son idénticos en los dos segmentos. ¿Qué voy a decir? Aquí yo tengo, perdón, acá vamos a ponerlo. Aquí yo tengo 8 bits iguales más estos 7 que estoy encontrando. Por lo tanto, voy a obtener una máscara 15. Ahora, tomo el primer segmento y este primer segmento va a ser mi dirección de red. ¿Qué quiero decir? Que este segmento o mi dirección de red va a ser 172. Sumo la cantidad de binarios, en este caso es 20. Acá tengo 8 ceros y aquí también, por lo tanto va a ser 0.0. Entonces, estos bits no solamente me determinan cuál va a ser la máscara, sino también tomando la primera dirección me va a permitir hallar la dirección de red. ¿Sí? ¿Me dejé entender, Ciro? ¿Ahora sí? Sí, está bien, profesor. Sí, sí, profesor. Soy Daniel Mayoría. Profesor, una consulta. Entonces, para tenerla ya clara, muy al margen de que me den las direcciones de red, en este ejemplo que usted ha tenido, inicialmente teníamos las tres primeras direcciones, con 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits idénticos. Ujú. Para poder sumarizarlo, usted excluyó el tercero porque vio el gráfico y no estaba contigo. Básicamente por eso lo excluyó, a pesar que tenía 2, 3, 4, 5, 6 bits idénticos con las dos de arriba. Claro. No solamente por eso, sino porque vamos a tratar de sumarizarlas hasta el tercero, ¿ya? Sí, mi pregunta, disculpe que lo interrumpa, profesor, mi Sí. pregunta es, o sea, hay que ver las direcciones de red y además hay que ver el gráfico para poder ver qué sumarizo y qué no sumarizo, ¿no? Ese es el principio. No necesariamente el gráfico, porque podría no existir un gráfico. Te podrías ir dando cuenta por cómo están dispuestas las direcciones y Claro, por cómo están asociadas. Pero viendo el gráfico me queda clarísimo, pero si yo no sí, tuviera gráfico, es mi duda, ¿no? es más ¿Cómo? complejo, sí. Bueno, la mayoría de veces, como estos ejercicios son académicos, vienen con su gráfico, te soy sincero. O sea, siempre vienen con un gráfico de apoyo. Pero te puede tocar que no necesariamente te den un gráfico. Bueno, aunque de verdad, te soy sincero, ¿qué administrador de red no hace el gráfico de su red? Yo creo que sería una locura, pues estarías trabajando a ciegas. Pero lo más seguro, imagínate que no te ven el gráfico, lo que habría que hacer sería que tengas que convertir todos los segmentos, todo el segmento de red, todos los que tengas a binario, y luego tratar de ordenarlos. Ahora, algo que uno a veces aprende con el tiempo es a entender cómo funciona esto de las divisiones de subredes y el proceso inverso que es la sumarización. Si te das cuenta, si tú ves aquí 1 y 2, 216 hacen una red número 15. ¿Sí? Sí, obviando el ejemplo que estábamos haciendo, ¿no? Asumiendo que sea la red correcta. Acá también hay una 16 y otra 16. Entonces, la siguiente sumarización podría ser así. Ahora, si te das cuenta, dos 15 hacen una red 14. Y tomas la primera. Entonces, ya ahí entra un poco a tallar a veces
cómo tú conozcas este proceso, primero de división por subredes, y si conoces el de división, el proceso inverso, que es la sumarización, se te hace más sencillo. No sé si me dejé entender con esa parte última. Sí, bueno, en mi caso sí, profesor. Ok. Entonces, si te das cuenta, primero he hecho una sumarización, o sea, asumiendo que el ejemplo sea el correcto, el primero he hecho una sumarización de la 20 con la 21 y luego he hecho otra sumarización de la 22 con la 23. Y luego, ya simplemente con las máscaras, he podido determinar cuál es la ruta sumarizada. Ese podría ser otro camino también, si es que no quieren entrar a los binarios. Pero, como les digo, hay que conocer un poquito, ¿ok? Yo creo que sí, ustedes sí, como por lo que vimos la primera clase, he visto que están bastante bien con la parte de división. Entonces, a veces hasta simplemente viendo sabes cuánto te va a salir de la máscara de subred sumarizada. Profe, Ok. una consulta. Sí, dime, Francis. ¿No podría sumarizarse las 4 redes con el ejemplo que tuvo de la barra de la punto 27? Ah, ya. Vamos a ir. Siendo con 172.16 y sería con barra 1, 2, 3, 4, 8, 4, 12. ¿Con barra 12? A ver, vamos a intentar. ¿Ya? Vamos a intentar hacer lo que tú me dices. ¿Ok? Voy a borrar esto y vamos a hacerlo. Voy a borrar esto. Vamos a borrar. Y me parece excelente la pregunta. Vamos a borrar todo. Caracho, me volvió un 2 que no debía. Ya está. A ver. Me dices que así como está el ejemplo, yo podría o debería o podría sumarizar, ¿cierto? Y debería sumarizar hasta donde está la coincidencia. Es decir, sería 1, 2, 3, 4. Los 4 Claro. primeros bits, ¿cierto? Entonces tengo aquí 8 y tengo aquí 4. Entonces debería tener un barra 12. Ok, tengo 172 20 00 barra 12. ¿Será correcto esa dirección con esa máscara? Intentemos hallar cuál es el rango de esta subred con una máscara 12. ¿O cuál es la dirección de red con la máscara 12? ¿Se acuerdan cómo hallar eso? 172.16 no sería 172.16.00. Sería clase B entonces. A ver, para poder hallar esto, básicamente habría que coincidir, hacer un proceso de ANDing, ¿no? Claro, acá tendría que ser 255 y aquí para que sea 12 tendría que ser 1, 2, 3, 4. Voy a borrar esto un ratito. Vamos a hallar o tratar de hallar la máscara de subred para esa dirección IP. ¿No? Acá tendría 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y aquí 8 ceros y aquí 8 ceros. 1, 7, 2 y habíamos dicho que tendría que ser 0, 0, 1, 0. Ay, perdón, 1, 2, 3, 4. Y acá obviamente 8 ceros, 8 ceros. Listo. El proceso de ANDing, que es lo que hacen los routers para comparar y determinar cuál es la dirección de red de cada una de las IPs que tienen, es comparar bit a bit con este proceso I, ¿cierto? O la multiplicación en booleano, ¿no? 1, 0, esto me da 0. 1, 0 me da 0. El tercer bit me da 1. El cuarto bit da 0. Y obviamente todos dan ceros. 2, 4, 6, 7, 8. Por lo tanto, la dirección de red 172.16.00 barra 12. Si se dan cuenta, miren la dirección de red. ¿Dónde encontramos la dirección de red para este escenario, digamos, para esta topología? No está. Estoy abarcando una red que posiblemente, imaginemos que aquí hay otra subred por acá, ¿no? O posiblemente esa parte, voy a borrar esto. Esto no está acá, sino ese segmento de red 16 hasta el 20 forma parte de otra red.
Esto forma parte de otra red aquí, ¿no? Acá tengo R2 y aquí tengo la 172.16.00 con máscara 16. Y yo a este señor le digo, bueno, como quise sumarizar hasta la tercera, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? La ruta o la red 16, pero con máscara 12, la vas a enviar hacia ese sentido. O sea, la vas a encontrar si tomas este camino. ¿Qué creen que pasaría? ¿Hace broadcast? No, lo que va a pasar es que cuando encuentras dos rutas, esta es directamente conectada, y asumiendo que exista esta, que también es directamente conectada, cuando existan dos rutas con el mismo valor, lo que hace es balanceo de carga. Entonces tú vas a tener que un mensajito o un paquete va a ir por acá y va a ir otro paquete por acá. ¿Por qué? Porque tú sumarizaste y no debías haber sumarizado hasta el tercero, debías haber sumarizado hasta el segundo. Porque ya estás abarcando otro segmento de red que posiblemente, bueno, que no se muestra en la figura, pero posiblemente forme parte de una red remota. Ahora, si tú sabes que esta red, no existe en ningún lado, bueno, podrías tomarlo, pero para eso tendrías que conocer todo el diseño de la topología. No sé si eso era lo que estabas preguntando. No, sí, claro. Entonces, o sea, lo recomendable sería siempre sumarizar las continuas hasta donde se pueda, lo máximo, lo más continuo que se pueda, ¿no? Lo más contiguas que se puedan, correcto. Porque si no, te va a generar esto, mira, de una máscara 14 te fuiste a una máscara 12. Es decir, tienes casi 2 a la... ¿Cuánto falta? 2 a la 20 Es muy amplio de el rango de direcciones ustedes, IPs. es Mientras demasiado. acá tenías 2 a la 18 direcciones IPs. O sea, no solo estás como más que duplicando la cantidad de direcciones IPs que vas a tener, Eso, a las cuales vas a enrutar sin necesidad que posiblemente estén en la red. pero si se hace la sumarización hasta lo más continuo que puede haber alguna circunstancia de que de casualidad las IPs ¿cómo se llama? La dirección también sea la misma en otra. Claro, eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que les estaba diciendo. Imagínense que a este R1 tiene conectado aquí un R2 que posiblemente su red sea 172.16.00. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a encontrar dos rutas, va a encontrar dos rutas al mismo destino con dos máscaras distintas. Pero igual, al final de cuentas, son dos rutas idénticas. El router, cuando se hace enrutamiento estático, no sabe, o sea, él va a pensar que posiblemente este router está conectado con este otro. O sea, bueno, al final los routers ni siquiera saben eso. Él esperaría que esto pase así, cosa que él envíe acá y luego este vaya para acá. Podría darse el caso, pero ya estamos ahí en suposiciones, ¿no? Igual que la suposición aquí, ¿no? Podría que esta red exista y comience a enviar un paquete a una red que no necesariamente sea la correcta y otro hacia donde sí deba recibir el paquete. ¿Qué va a pasar ahí? Se van a comenzar a perder la mitad de los paquetes, el 50% de los paquetes se pierde. Ahora, ¿qué pasaría, haciendo exagerado, ¿no? Nuevamente, acá, ¿qué pasaría si inclusive a este existiera otro router conectado? Porque si está por acá la 20, significa que por aquí deberíamos estar la red 1700, ¿no? 1700/16, y acá también. Y deberíamos tener la 18 y la 19. Si todos esos estuvieran conectados acá estuviera la 17, la 18, la 19, y por aquí estaría la 16, no hay problema. Sumarizas así como hemos hecho y todo lo envías hacia este router. La segunda condición es que todos tengan la misma salida. No solamente que estén contiguas, sino que tengan la misma salida o la misma entrada, ¿no? Todos los paquetes entran por este router, que es el router de borde. Entonces, todas estas redes podrían ser sumarizadas siempre y cuando sean contiguas.
para hacérsela, lo que me dijo, creo que fue Daniel, que Daniel me dijo, ya, si yo, no, perdón, creo que fue Ciro, me dijo, si yo veo el gráfico, lo primero que tendría que identificar del gráfico es que al menos tengan la misma entrada. Si veo que todas tienen la misma entrada, o la misma salida, como quieran verlo, lo segundo que tengo que identificar es si son contiguas. Si tienen la misma entrada y son contiguas, entonces sí las puedo sumarizar. Si por alguna razón veo que una no es contigua o no tiene la misma entrada, esa ya no la puedo sumarizar. Y tengo que analizar cuáles sí podría sumarizar y cuáles no. Podría darse el caso que ninguna pueda ser sumarizada y deba o hacer una ruta por defecto o simplemente poner varias entradas a la tabla de rutas. No sé si me dejo entender hasta ahí. Sí. Ese sí no lo noté muy convencido, pero bueno. Ok. Entonces, ¿alguna otra pregunta por acá? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, hasta aquí yo les había... Espérense, voy a quitar eso de las anotaciones. Hasta aquí yo les había preparado hoy día para que podamos revisar toda la parte de enrutamiento, enrutamiento estático. El día jueves nos tocaría revisar el enrutamiento dinámico, hacer un ejercicio de repaso, al menos con RIP, entender cómo funciona el enrutamiento dinámico, analizar las métricas, la distancia administrativa, y con eso ya estamos listos para continuar en el curso. ¿Alguna pregunta hasta por acá? Sí, profe, aunque no ha tocado el tema de enrutamiento hacia, no sé, las pruebas que se hacen. Por ejemplo, la loopback es una interfaz para hacer pruebas y la null es básicamente lo mismo. Por ejemplo, pasa de repente que tengo saturación en un enlace, por decir, ¿no? Uh-huh. Yo puedo de repente identificar qué IP es y a través al apuntarle a la null con un IP route, puedo liberar el tráfico. ¿Qué tan recomendable es eso? A ver, lo que pasa es que vamos a tener que analizar en todo caso, si quieres eso, cómo funcionan. Eso ya forma parte de la tabla de enrutamiento. La loopback es una interfaz, como tú bien has dicho, una interfaz, vamos a decirle, virtual, ¿no? Se utiliza en algunos casos para simular básicamente, o por ejemplo, en OSPF se utiliza básicamente para determinar el ID. Y así tiene algunas funciones específicas en otros protocolos. La null es un tipo de salida de la tabla de rutas que, vamos a decir, que engloba básicamente tráfico para descartar, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que tú me dices es que tienes mucho tráfico en una interfaz, ¿cierto? Sí, claro, o sea, para desviar tráfico cuando está saturando, por ejemplo, se puede apuntar a la null. Claro, pero vas a enviar a que se descarten los paquetes. Claro, la idea es liberar el tráfico, ¿no? Ponte, Sí. y yo identifico qué IP y quiero, no sé, que esa IP no esté saturando el tráfico por un buen rato. ¿Puedo de frente mandarla a la null, no sé, temporalmente y luego regresarla? ¿Identificas una IP en particular? Por ejemplo, identifico el origen. Ya. Pero es más fácil que jugar con las rutas, si estamos hablando a nivel de router, poner una lista de acceso y haces un filtro con un access control list extendido. Y se le aplica, no sé, un Claro, rating, algo así. y se lo aplicas a la interfaz. O sea, a ver, una lista de control de acceso es básicamente Claro. poner una suerte de un pequeño firewall al router, ¿no? Es algo así como que funcione, vamos a decir que es similar a un firewall. Entonces, tú haces una lista de acceso
o sea, para que no juegues con las rutas, porque te puede jugar una mala pasada, aparte acuérdate que las rutas se definen por segmentos de red, a menos, no por direcciones IPs. Entonces, para no tocar las rutas, lo que puedes hacer es, generas una lista de acceso, esa lista de acceso la pones a la interfaz a la cual tú quieres, vamos a decir, filtrar, y en función a eso vas a decirle, oye, el IP número 10 de la red X, cuando llegue, lo descartas. Y ya está. Y con eso te evitas que una IP en particular haga tráfico. Ah, o sea, solamente que descarte con un DNI de frente, ¿no? Sí, nada más. Porque, ¿cuál sería el Suponiendo sentido que de yo que... quiera, ahora, otra, suponiendo que yo quiera aplicar el access list y pueda, no sé, limitarle el ancho, el tráfico, o sea, que sí siga conversando con el router, pero de repente que sea un tráfico menos. Ah, pero si ya es traffic shaping, ya estamos hablando de capa 7. Y ya no, el router, Ah, el ya no router va. ya no hace esas cosas, Ah, ok. ¿no? Ya ahí sí tendrías que poner posiblemente en el medio un proxy, ¿no? Para que, listo, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer el caso es que, oye, ese usuario todo el día para en YouTube. Y ya, yo no le quiero cortar YouTube, pero quiero que en YouTube solamente lo veas a 200 kbps por segundo. Ya no lo hace el router. Ya tienes que poner algún elemento ahí que haga ese modelado, ¿no? Ok. Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta más? Profe, yo quería preguntarle lo que comentó la última clase con respecto a lo de Huawei o lo de la Ah, ya. CCNA que va a habilitar. El de Huawei todavía no me confirman. El de CCNA, de verdad, no me alcanzaba el tiempo entre preparar las diapositivas y esas cosas. Yo hoy día lo que voy a hacer, discúlpenme, eso sí ha sido error mío. Lo que voy a hacer es más fácil, les voy a crear el curso y les voy a poner un enlace. Los que quieran matricularse, entran al enlace con su usuario de Cisco y se matriculan y ya está. Y lo que voy a hacer es para que no se compliquen, porque sí me gustaría que llevemos el de Huawei, les voy a dar un mes más. O sea, se supone que las clases acaban como que el 20 de diciembre. Les lo voy a poner hasta enero, hasta más o menos la quincena o 20 de enero, para que después de las clases puedan tener un tiempo para poder resolverlo posiblemente con más tranquilidad. Si es que algo se les quedó por leer, si es que algo les... Y en este caso, ¿quién es el delegado aquí? ¿Marlon? Bueno, Sí, Olson. ya, entonces ya le pido a Marlon que, o a alguien de ustedes que llegado casi a la fecha de vencimiento, se pongan de acuerdo y les habilito un día el examen final para que puedan ustedes terminar de rendirlo, ¿no? Salvo que me digan, no, que pueden con todo y lo ponemos pues para diciembre todos, ¿no? Es más, hagamos ahorita eso, antes que nos vayamos un ratito. Sí, claro, eso estoy proponiendo. Vamos a ver. Cuidado, hay un bicho de... No me deja crear un curso. Ok, este es el último curso. Enterprise Networking, Security and Automation. Es el último curso de CCNA.
Vamos a ponerle enero 2021 y le voy a poner 31. Un ratito, no me deja añadir. Por... ¿Cuánto es el examen de CNA si no fueras alumno? El examen cuesta $250. Y lo que hacen con el voucher es darte un descuento, que a veces llega hasta 70%. Profesor, una consulta. Sí, dígame. Entre la versión anterior del examen de certificación y la nueva que acaba de salir este año, ¿qué tanta diferencia hay? A lo que me refiero es como, bueno, la gran mayoría, me imagino que mis compañeros, al igual que yo, hemos estudiado CCNA 1, 2 y 3 con la versión 6 y ahora que están en la versión 7, ¿qué tanto en desventaja estamos para rendir ese examen? ¿O qué ítems tendríamos que estudiar o Ya. repasar? Lo que viene en esta versión nueva es que, por ejemplo, en el CCNA 1 están introduciendo conceptos básicos de seguridad, conceptos de programación con Python y con eso llegas a la automatización. Entonces, por eso, si ahí va a ser el 1, 2 y el 3, ese 3, porque ese es el último curso y también es el 3, te va a servir para reforzar esos conocimientos que no estaban o no tenían antes en los otros cursos. Solamente eso han agregado la programación en Python. Sí, han agregado seguridad y Python, porque lo que están buscando, Cisco está apostando mucho ya no por, digamos, este esquema tradicional de configuración, sino el uso de automatización, ¿no? Para el despliegue de sus dispositivos. O sea, ya utilizas ahí, ¿cómo se llama el lenguaje YAML, y y aparte del YAML utilizas, se me fue el nombre hay una herramienta basada en librerías o en bibliotecas donde
tú le dices, oye, desplígame tantas interfaces o configura estas interfaces a tales VLAN, a tales estos, dale tal cosa, y hay un script de por medio que te ejecuta esas tareas. Entonces, está apostando, está yendo a eso. Inclusive acaba de sacar una nueva certificación, ¿no? Que se llama CCNA DevNet. No, CCNA Developer, algo así. Gracias, profe, por la acotación. Ya, espérame, porque no me deja añadirlo por... No, ahorita hay que- Ya, ok. Ya bueno, ya creé el curso, voy a tener que agregarlo, pues no me deja crear el link. No sé por qué este no me deja crear el link. En otros cursos lo he hecho. Sí, ya, no tengo que agregarlos manualmente. Yo los voy a agregar de todas maneras ahora. Ya me quedo agregándolos. No tengo la opción de crearles el link y que ustedes se autoinscriban. Parece que en este curso todavía no está disponible. La pregunta es, ¿todos tienen activos sus cuentas de CCNA, ¿no? De Cisco. Sí, profe. Ya. Ok, entonces los busco a todos con sus cuentas de UTP. Si alguno tiene su cuenta con un correo distinto, por favor, me lo hace llegar. Mira, me envía un correíto, me envía un mensaje por el Canvas. Si es que tiene su cuenta de Cisco no asociada a su cuenta a su correo UTP. Porque los voy a matricular con sus correos UTP. Ok, entonces ahora los matriculo. Y está hasta el 31 de enero. Ah, ya. Freddy, en todo caso, debes tener otro correo. Si te acuerdas el correo, debes tener otro correo en la plataforma. Yo no puedo ver los de IDAT, pero si me das tu correo, sí puedo traerlo, por decirlo así, de IDAT a UTP. Así que por un mensajito me envías tu correo. Trata de encontrar tu usuario nada más. Es sencillo, ¿no? En la página encuentras ahí recuperar contraseña o recuperar usuario. Me lo envías y con eso te inscribo. Y no hay problema. Por eso les decía, si alguno no tiene su usuario de Cisco asociado a la cuenta de UTP o al correo de UTP, me lo hace llegar. Ok, vamos a quedarnos hasta acá. Entonces, ya con el día jueves terminamos toda esta parte de repaso y comenzamos con fuerza. Sí, no, por correo, por el mensaje de Canvas, ¿no? O si quieren me lo publican en el foro, como ustedes mejor deseen, no hay problema. Ya estoy leyendo todo. Ok, entonces, bueno, gracias. Nos vemos el día viernes. Hasta el viernes. Cuídense mucho. Hasta el viernes, profesor. Gracias por Chao, todo. chao, cuídense. Hasta el viernes, nos vemos. Chao, cuídate.